este tutorial vamos a mostrar la forma para crear categorías y posteriormente preguntas básicas para la actividad cuestionario en módulo. El primer paso es identificar en el bloque de administración la opción que dice banco de preguntas. En cuanto aparezca este formato, nos movemos a la pestaña que dice categorías. En este espacio en blanco, donde dice nombre, vamos a registrar un identificador para todas las categorías que vayamos a crear. Se puede agregar una breve descripción para el tipo de preguntas que van a estar contenidas en esta categoría. Al final, presionamos el botón Añadir categoría. Para empezar a agregar preguntas, nos movemos a la pestaña que dice Preguntas y en este menú que dice Seleccionar una categoría, vamos a buscar la que acabamos de crear. Seleccionamos la categoría que acabamos de crear, que es esta, la de ejemplo. Observamos que está vacía. Aquí vamos a empezar a generar nuestras preguntas. Para fines de este tutorial vamos a revisar 4 tipos de preguntas y vamos a empezar por las de falso o verdadero. Para ello vamos a usar este botón que dice crear una nueva pregunta y en esta ventana vamos a ir bajando las opciones hasta encontrar la que dice falso y verdadero. Presionamos el botón añadir y vamos a ver un formato que nos va a requerir cierta información. En la pregunta, la recomendación es que lleve una numeración progresiva que le ayude a identificar el tipo de preguntas e incluso a qué unidad o tema pertenecen. Aquí voy a utilizar U1 para referirme que son para la unidad 1 y P1 pregunta 1. En este caso, como son preguntas de falso y verdadero, aquí voy a poner un texto que el alumno tiene que leer y posteriormente decidir si este contenido es cierto o es falso. En este caso, la respuesta correcta es falsa, la dejamos así. En caso contrario, abrimos el menú y seleccionamos la otra posibilidad que es verdadero. Hay campos que son obligatorios, están marcados con estos círculos en rojo que requieren de alguna retroalimentación. Aquí vamos a poner la respuesta, ¿no? O la retroalimentación a este texto, pero adicionalmente podemos tener la opción de ofrecer una retroalimentación para cuando se elige verdadero o para cuando se elige falso. Intentos múltiples, esto implica que esta pregunta la va a poder responder en distintas oportunidades. En este caso, como el formato es o falso o verdadero, simplemente serían 2. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. Presionamos el botón que dice guardar cambios y continuar editando. Con esto ya nos aseguramos que la pregunta fue creada y podemos tener una vista previa. Acá está. La ley de la demanda establece que ceteris paribus, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien también aumenta. En este caso la respuesta, como ustedes saben, es falsa, ¿no? Y en el caso de que el alumno escoja verdadera, aquí se le marca que es un error. Entonces vamos a cerrar este cuadro de diálogo y finalmente confirmamos que esta pregunta ya ha sido generada. Vamos a generar otra de este mismo estilo. Acuérdese que presionamos sobre el botón crear una nueva pregunta. En el formato, aquí está la opción falso o verdadero. Le pedimos añadir y de nueva cuenta nos pide un identificador. Vamos a seguir con esto de unidad 1, pero ahora sería nuestra pregunta 2. En la pregunta vamos a poner la información, retroalimentación general y en este caso la respuesta es correcta, es verdadero. Guardamos cambios. El pedirle
que guarde y seguir editando, nos va a dar la opción de tener una vista previa. Aquí está. En este caso la respuesta es correcta y aquí se marca y está la retroalimentación. Finalmente confirmamos con el botón guardar cambios. Y se han creado dos preguntas en el formato de falso verdadero. ¿Cómo identificarlas? Aparecen estos dos puntitos. Vamos a continuar con otro formato básico, que es la de ensayo. Entonces vamos de nueva cuenta a presionar nuestro botón de crear una nueva pregunta y aquí está la opción que dice ensayo, añadir. Estas preguntas son abiertas y generalmente lo que le piden al alumno es una reflexión sobre un tema. Entonces vamos a seguir con esta identificación de unidad 1, en este caso sería pregunta 3. Aquí vamos a poner el texto de lo que tiene que hacer el alumno, en este caso es un análisis de las políticas fiscales y monetarias en la estabilidad económica del país y se le pide que en la respuesta discuta cómo cada tipo de política puede influir en el crecimiento económico, en el empleo, en la inflación, ¿no? Y además se pide que incluya algunos ejemplos. Estas son abiertas, por lo tanto no es necesario que ponga una retroalimentación general, lo puede hacer, sin embargo no es obligatorio. Vamos a guardar cambios y continuar editando, simplemente para tener la vista previa. Aquí está, ¿no? Se le pide analizar el impacto y aparece una caja, ¿no?, que le va a permitir al alumno redactar texto y aquí simplemente voy a repetir esto con fines didácticos, ¿no? Observe que el alumno va a tener una botonera para poder modificar el tipo de letra, el tamaño, hacerlas cursivas, poner aquí algunas viñetas, agregar imagen, video. Eso va a depender del contenido de la pregunta. Finalmente presionamos el botón de guardar cambios y se generó la pregunta. Aquí la forma de identificarlo es como una hojita. Vamos a agregar otra pregunta de este estilo, que es ensayo, añadir. Vamos a continuar con la identificación de unidad 1. Ahora sería nuestra pregunta número 4. Aquí en este caso es sobre comercio internacional. Se pide que aborde las políticas comerciales y cómo es que los aranceles y los acuerdos de libre comercio pueden afectar a las diferentes economías y a los sectores de forma desigual, es decir, que tienen distintos impactos, y de igual manera se le pide que mencione algunos ejemplos, ¿no? Aquí directamente vámonos a guardar. Estas opciones de respuesta voy a explorarlas rápidamente. Se refieren o están relacionadas con una caja de texto que le va a aparecer el alumno. Entonces aquí pueden ver que es un editor HTML con selector de archivos, es decir, si ustedes adicionalmente le piden, no sé, por ejemplo, agrega una infografía o agrega un mapa conceptual para que el alumno pueda cargar un archivo, o solamente se requiere que capturen texto, ¿no? El tipo de la cantidad de líneas es que eso está relacionado con el tamaño de la caja, ¿no? Vamos a poner el máximo, que son 40, y vamos a presionar sobre el botón guardar. Me salté un paso, ¿no? Puede ocurrir y ya no tuve la vista previa. Bueno, no se preocupen, al nivel de la pregunta que se acaba de crear, la última pregunta siempre va a aparecer subrayada o destacada en azul. Simplemente abren el menú y acá tienen la opción también de vista previa. Entonces acá, si se fijan, a diferencia de la otra, la caja de texto es mucho más grande. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente formato de pregunta, que es de opción múltiple. Bien. Para crear una pregunta en el formato de opción múltiple, de nueva cuenta presionamos este botón verde que dice crear una nueva pregunta, y ahora vamos a seleccionar la opción
que dice opción múltiple y decimos añadir. El formato que aparece es muy similar al de las preguntas anteriores. Nos va a pedir siempre un título, el texto de la pregunta. La diferencia de este formato es que vamos a tener que agregar las opciones adicionales de respuesta o distractores. Entonces vamos a seguir con la numeración, sería unidad 1 y en este caso sería nuestra pregunta número 5. El texto de la pregunta, ¿no?, sería este: ¿cuál de los siguientes eventos tuvo un impacto significativo en la economía mexicana durante la década de 1980? Vamos a configurar, vamos a dejar este campo de retroalimentación general al final. Vamos a las opciones de respuesta. Aquí están. Como opción número 1 vamos a poner la firma del Tratado de Libre Comercio. Como opción número 2, la crisis de la deuda. Como opción número 3, ¿no?, la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Y como una cuarta, la privatización de Pemex. En este caso, la respuesta correcta la vamos a seleccionar a través de estos menús que dicen calificación. Si ustedes los abren, van a ver el porcentaje de acierto de la pregunta. En este caso, la que sea la correcta debe tener o se debe seleccionar el 100%. En este caso es la opción número 2. Ahora, si nos regresamos al formato de retroalimentación general y ponemos un breve contenido que apoye, ¿no?, la elección que se acaba de configurar aquí como la correcta. Guardar cambios y continuar editando para poder tener la vista previa de la pregunta. Aquí está, ¿no? ¿Cuál de los siguientes eventos tuvo un impacto significativo durante la economía mexicana durante la década de 1980? Aquí están las opciones de respuesta. En caso de que seleccione una incorrecta, se va a identificar aquí que fue un error y la retroalimentación general. Entonces finalmente se tiene que presionar el botón guardar cambios para que esta pregunta pase a la categoría, ¿no?, que acabamos de generar como ejemplo. Vamos a crear otra pregunta de este formato, ¿no?, selección múltiple, añadir. Vamos a seguir con esta identificación de unidad 1, pregunta ahora 6. En el texto de la pregunta vamos a poner aquí ahora algo relacionado al efecto tequila, ¿no? Vámonos de nueva cuenta a las opciones de configuración de respuesta para empezar a generar las posibles respuestas. La privatización de las empresas estatales. Como opción 2, ¿no?, el aumento de los precios internacionales del petróleo. Como opción 3, la devaluación del peso. Y como última opción, la implementación de nuevas reformas laborales. Aquí la cantidad de opciones va a depender de su estilo de enseñanza. Aquí generalmente la recomendación es que utilice 3 distractores además de la respuesta correcta. En este caso nos vamos a la opción 3, que es la señalada como la respuesta correcta. Seleccionamos que sea el 100%. Y en la parte de la retroalimentación general se pone un texto que apoye porque esta opción es la correcta, ¿verdad? ¿Qué más se puede configurar en este formato? Aquí donde dice una o varias respuestas son las correctas. Aquí la recomendación es que solo utilice una como la correcta para evitarse problemas o complicaciones al momento de calificar. Barajar las opciones de respuesta, es decir, que a cada alumno le aparezcan en distinta, a pesar de que ahorita estamos configurando la opción 3 como la correcta. Esta opción, cuando está activada, implica que a cada alumno le van a aparecer en distinto orden. Esto de alguna forma nos ayuda a evitar que se estén copiando, ¿no? Es decir, que siempre sea la posición 3 la respuesta correcta.
las opciones en las que van a aparecer ABC o numérica o con números romanos o sin numeración. Y ya, ¿no? Guardar cambios. De nueva cuenta, la última pregunta creada aparece esta cadena azul. Abrimos el menú editar y seleccionamos vista previa. Acá está la nueva pregunta. Y si se fijan, aparecieron en distinto orden porque le pedimos a la plataforma, a pesar de que la habíamos configurado como la opción 3, en este caso apareció como la última, ¿no? Y aquí está, ¿no? Se destaca que es la correcta y su retroalimentación. Bueno, vamos a continuar con el otro formato de preguntas básicos, que es el de relacionar columnas. En este caso, cuando aparece este pequeño cuadro de diálogo, bajamos con la ayuda de esta barra y aquí está, relacionar columnas. Presionamos añadir. El formato ya es muy conocido, nos pide un título o un identificador. Seguimos con esta numeración de unidad 1. En este caso sería nuestra pregunta 7. Y aquí simplemente como una instrucción, más que un texto de la pregunta, tendría que ser, pues relaciona bueno, esta no es, esta corresponde a otro ejercicio, pero es relaciona las columnas, ¿no? Relaciona de forma correcta la información de las siguientes columnas. Y entonces, ¿cómo vamos a proceder? El formato es muy similar. Aquí nos va a pedir tanto las opciones de una columna como su relación. No se preocupen, no van a aparecer en este orden. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a poner, por ejemplo, los conceptos como las respuestas. Y las descripciones como si fuesen los textos de las preguntas. Es decir, en este caso lo que se tiene que relacionar es una columna con descripciones con otra que son conceptos. Aquí en este caso el formato solo muestra 3, pero quiero agregar una adicional. Aquí está la respuesta correcta. Estoy registrando el concepto. Y en la caja que dice pregunta, estoy poniendo la descripción del concepto. Aquí voy a presionar el botón de guardar cambios y continuar editando para tener una vista previa de este formato de pregunta. Presionamos sobre vista previa y aquí está. Lo que hace la plataforma, más que mostrar dos columnas, bueno, muestra una columna en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha muestra un menú para que se pueda elegir el concepto del que se trata. Voy a abrirlos, aquí están los 4 conceptos. Habría que leer cada una de las descripciones y hacer las asociaciones correctas. Y esto es de lo que se trata este formato. Finalmente guardamos los cambios. Aquí está, se ha generado este icono para identificar las preguntas de relacionar columnas. Son puntitos en los extremos con unos pequeños guiones en medio. Vamos a crear otra pregunta de este estilo, que fue relacionar columnas. Unidad 1 sería nuestra pregunta 8. Aquí, bueno, relacionar cada acuerdo o institución en el ámbito internacional con su principal función. De una vez voy a pedirle que me agregue más espacios para tener todo claro. Entonces voy a
En la parte de respuesta voy a poner aquí el organismo o la institución, y en la parte de la pregunta voy a poner la descripción para que al final se puedan hacer las asociaciones. Voy a continuar con otro. Aquí están. Y finalmente cerramos con Banco Mundial. Esta asociación debe tener cuidado porque lo que le estamos indicando al sistema en cada una de estas secciones o bloques es que este concepto o esta institución o este organismo corresponde a esta descripción. Es decir, no va a haber una situación en la que el sistema identifique el Fondo Monetario Internacional de este bloque con la descripción del bloque 3, por ejemplo, o el 4. Por eso es importante que la información entre concepto o respuesta sea la correcta con su descripción o pregunta. Guardamos los cambios. Esta es nuestra última pregunta. Abrimos el menú Editar y seleccionamos Vista Previa. De nueva cuenta vemos que visualmente parecieran ser dos columnas, ¿no? Aquí están las descripciones y en estos menús se tienen que abrir para ver cuáles son aquí los organismos o las instituciones y hacer las asociaciones correctas. Y con eso terminamos esta parte de preguntas básicas de módulo y la creación de categorías.